¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta, que es la semana número 25 de transmitir desde aquí, desde este estudio en casa. Así que como todas las noches le digo, bienvenido. Mi casa es su casa. Y esta noche vamos a iniciar con un tema que pues hemos venido vigilando, por decirlo de alguna forma. Este año no ha sido fácil en muchos sentidos. Por supuesto, el COVID-19 siendo la principal causa, pero también hay una actividad muy importante en términos de fenómenos naturales, meteorológicos, en el Atlántico. Y ya estamos viendo que los estragos que se pueden ocasionar pudieran cobrar grandes dimensiones. También toma en cuenta, por ejemplo, los incendios en California. Es decir, hay muchas cosas más que nos ponen en peligro, además del COVID-19, en algo que pareciera una carrera de obstáculos, ¿no? Este 2020. Le estoy hablando entonces de Sally. ¿Qué ha pasado con Sally? Que se fortaleció, de pronto se convirtió en un huracán categoría 2 antes de tocar tierra y después parece que se debilitó y va muy lento. Vamos a iniciar con eso porque queremos informarle cómo están las cosas entonces con Sally. Y estas son imágenes poco después de que precisamente Sally tocara tierra esta madrugada. Tocó como huracán categoría 2, como se lo decía, cerca de la ciudad de Gulf Shores, en Alabama. Sally se debilitó, es ahora una tormenta tropical, pero antes de degradarse, sus vientos de más de 160 kilómetros por hora se llevaron parte de la pared, como puede ver, de este hotel, y causaron daños generalizados. Sally también descargó una enorme cantidad de lluvia en partes de Alabama y aquí en la Florida. Esto durante prácticamente todo un fin de semana, por ejemplo, aquí en la Florida estuvo lloviendo y eso que no había tocado directamente, iba de paso. Se causaron, por supuesto, inundaciones históricas y catastróficas. Tenemos esta noche cobertura en equipo con Gustavo Valdés. Él está en Pensacola, aquí en la Florida, y Gilbert Vega en Mobile, Alabama. Así que voy primero, si me lo permiten, con Gustavo, que nos tiene información desde Pensacola, en la Florida. Gustavo, buenas noches. Adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con las buenas noticias, que es que al parecer Sally al menos no fue tan devastador como inicialmente se pronosticaba. Aún así, el gobernador del estado dice que se realizaron más de 600 rescates en las zonas afectadas. Hay 500 elementos de la Guardia Nacional que están ayudando con las labores de búsqueda, de buscar a estas personas que sufrieron daños en sus casas y tratar de reabrir los caminos que han sido cerrados, ya sea por inundaciones o porque hay escombros. Uno de los puentes principales en esta zona que une las islas de Pensacola Beach, en donde nos encontramos, con el resto del estado, está dañado y va a estar dañado, cerrado por varios meses según las autoridades, aunque aún hay acceso a estas zonas. Cada tormenta es distinta, Fernando, y a veces creemos que los primeros en tocar en los efectos de Sally o de un huracán serían los más afectados. Ese sería el caso. Nosotros estamos más cerca de Gulf Shore, en Alabama, estamos justo casi en la frontera de estos dos estados, pero fue en tierra firme, en la ciudad de Pensacola, en donde se han visto las mayores inundaciones, donde se sufrieron esos rescates, que según el gobernador, y además hasta al este, la capital Tallahassee, Destin, Panama City, Santa Rosa Beach, toda esa zona está afectada y la tormenta lentamente se está movilizando. Ya se sienten los efectos en el estado de Georgia. Como decíamos, afortunadamente no ha sido tan severa, pero aquí en esta pequeña isla hemos sido testigos de cómo no solamente las inundaciones afectaron en las marinas donde están los barcos, que según los residentes me dicen no tienen problemas generalmente, incluso con huracanes de más alta categoría, pero la cantidad de tiempo que estuvo en esta zona ha causado que muchas embarcaciones y
te estoy diciendo que en el área en que nosotros vimos, que es pequeña, vimos al menos 10 embarcaciones o hundidas o dañadas. Así es de que fue más una cuestión de tiempo. A veces hablamos de la fuerza del viento, hablamos de la cantidad de lluvia. En esta ocasión, esos elementos fueron reducidos, pero magnificados por las más de 17 horas que esta tormenta estuvo en la región. Así es, lo dices bien, Gustavo, lo anticipábamos, que era uno de los mayores peligros, precisamente, que era un movimiento prácticamente estacionario y entonces hace un efecto de licuadora. La cantidad de lluvia se pudo sentir desde el fin de semana pasado, aquí por lo menos en la ciudad de Miami. Yo fui testigo de eso precisamente durante todo el fin de semana, desde el viernes por la noche, sábado todo el día y domingo prácticamente todo el día, lloviendo. Por supuesto, hubo inundaciones no tan severas como las que nos describe Gustavo Valdés, pero hubo inundaciones y ahí aún no se convertía Sally en huracán categoría 2. Gustavo, muchas gracias, me alegro que estén las cosas más o menos tranquilas para lo que se había pronosticado. Te saludo allá en Pensacola, en la Florida, gracias. Buenas noches. Buenas noches, voy ahora con Gilbert Vega en vivo desde Mobile, en Alabama. Gilbert, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo fueron las cosas por allá? Pues Fernando, fue un periodo muy extenso también de vientos, de lluvias, el que se vivió aquí. Como usted indicaba, Fernando, el huracán tocó tierra aquí en el estado de Alabama, en Gulf Shore, y a partir de esa región hasta este lugar que está a unos 70 kilómetros más hacia el norte, pues se sintieron los efectos de este huracán. Usted hablaba al comienzo, al hacer la introducción, de nuevamente una región sufriendo destrozos, y es más o menos una escena lo que vemos aquí de lo que se ve a lo largo y ancho esta ciudad, toda clase de plantaciones, de edificios, de construcciones. Aquí incluso en este lugar donde nos encontramos un techo completo voló por los aires, y esa es la escena que hemos visto a lo largo y ancho aquí de la ciudad de Mobile. Recorrimos algunos vecindarios donde veíamos muchos árboles caídos, algunas casas afectadas justamente por la caída de estos árboles, calles que aún están cerradas, que no tienen paso, mucha gente también, muchos hogares sin el suministro de energía eléctrica, unos 275,000 hogares aquí en el estado de Alabama, y por eso a esta hora rige un toque de queda aquí en toda la ciudad y en otras áreas, precisamente porque como no hay servicio de energía eléctrica, la policía y las autoridades quieren garantizar la seguridad y también facilitar los procedimientos que se están adelantando para hacer una evaluación de los daños. El panorama es mucho más complicado, obviamente, Fernando, más hacia la costa donde está Gulf Shore, algunas poblaciones, estas zonas turísticas costeras, como decir Orange Beach, también Fort Port, que sufrieron el impacto directo del ojo del huracán. Incluso el alcalde de Orange Beach decía que la playa había sido prácticamente erosionada y que había que comenzar a replantearse pues casi que un rediseño, una regeneración de playas, porque la erosión fue bastante alta. Allí hubo pues obviamente fuertes vientos, las lluvias, la marejada ciclónica, que es lo que causa esas inundaciones, y los daños sobre todo en esos lugares pues fueron mucho más severos. Esto es un balance que iremos conociendo una vez comience el nuevo día, este jueves, cuando ya las autoridades entreguen un nuevo reporte sobre cuáles fueron esos daños, pero definitivamente habla la gobernadora de que en algunos lugares se puede reportar que hubo inundaciones históricas y catastróficas, Fernando. Gilbert, nada más para confirmar, por lo menos hasta este momento la información que tienes es que hay 250,000 hogares sin servicio eléctrico. Esa es la cifra que se tiene aquí solamente en el estado de Alabama, pero si sumamos también con la Florida, con Mississippi, incluso hubo algunos cortes, se estaría llegando a cerca de los 500,000 hogares en todas estas áreas del Golfo de México, Fernando. Sí, impresionante, impresionante de verdad. Y pudo haber sido peor, pero lo que ya hablábamos con Gustavo y ahora con Gilbert fue el movimiento estacionario, fue mucho tiempo en el mismo lugar, hemos visto los destrozos que esto ocasiona. Gilbert, muchas gracias, estamos al pendiente de cualquier cosa y si es necesario volvemos a Alabama contigo. Claro que sí, buenas noches, Fernando. Gracias, buenas noches. Mire, los pronósticos indican que Sally va a continuar moviéndose, esto no ha terminado, es decir, llegó como un huracán categoría 2, se debilitó ahora, tormenta tropical, trae mucha lluvia, se sigue moviendo lento, esto puede causar inundaciones. Por favor,
consulte toda esta zona por donde va a pasar, consulte los servicios meteorológicos para que pueda prever circunstancias que a veces no le ponemos mucha atención y que se pueden volver trágicas, se lo digo así, ¿no? Uno que le ha tocado vivir no sé cuántos huracanes y que hemos estado ahí en las coberturas y a veces uno peca de inocente. Va a continuar moviéndose Sally hacia el noreste. La velocidad de traslación es tan lenta, a unos 11 kilómetros por hora, un poquito más, pero esto implica mucha lluvia y los vientos prácticamente estacionarios en muchas zonas. Se espera afortunadamente que vaya perdiendo fuerza, que se degrade y que ya no sea una tormenta tropical, que sea una depresión tropical. Esto puede ocurrir esta misma noche a medida que avanza tierra adentro. La trayectoria que indica que el centro del sistema se moverá por el sureste de Alabama esta noche. Mañana jueves pasará al centro de Georgia, desde donde avanzará hacia las Carolinas. Así que ya lo tiene usted claro, ¿no? La gente que está allá en Georgia puede esperar mucha lluvia y esperemos que en efecto se confirme, lo más seguro es que así sea, que se degrade a depresión tropical. Cualquier cosa, lo mantendremos informado, consulte los servicios de meteorología locales, y dele seguimiento si se encuentra en la zona, en el trayecto, porque el peligro de Sally ya no es solamente la intensidad, la lentitud con la que se mueve, son sistemas prácticamente estacionarios que pueden estar muchas horas sobre el mismo terreno. Voy a marcar una pausa, hasta ahí dejamos a Sally, y al regresar voy a hablar con el hombre que quiere redefinir el rumbo del partido del gobierno en México, de Morena. ¿Quién es? Bueno, ya fue el presidente de la Cámara, estoy hablándole del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, que además tiene otras cosas que decir. Dice que se está moviendo mucho dinero, pero ¿hacia dónde y para qué? Se lo voy a preguntar, por supuesto, cuando regresemos, entonces, como invitado de esta noche. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Porfirio. El hashtag es Conclu Porfirio. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Esta etiqueta Conclu Porfirio, a mi cuenta en Twitter, todos sus comentarios. @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter y sus comentarios con Conclu Porfirio, la etiqueta. En México, mire, en México hay un político con fama de incombustible. Yo creo que es uno de los políticos con mayor trayectoria, si no el que más, en nuestro país, en México. A sus 87 años, mi invitado de esta noche, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, quiere redefinir el rumbo de Morena, que es el partido en el gobierno, el partido de Andrés Manuel López Obrador, y cuyo principal referente es precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero para eso deberá ganar primero la presidencia del movimiento, ¿no? Y ese proceso está previsto que se celebre entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre. El trámite es inédito. ¿Por qué? Bueno, porque es la primera vez que por mandato judicial se ordena que sea el Instituto Nacional Electoral, el INE, el que se encargue de organizar el proceso. A su vez, bueno, pues el interés es muy llamativo. El INE aprobó un total de 71 candidaturas para el cambio de cúpula. El procedimiento establecido por el propio instituto determina que si existen más de 6 candidaturas, ya sea a la presidencia o a la Secretaría General, que son los dos cargos principales que se están buscando del partido, se debe realizar una encuesta de reconocimiento para reducir a 6 el número de participantes. Y aquí el proceso se topó con el primer obstáculo, ¿no? Este martes, precisamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio al Instituto Nacional Electoral un plazo de 72 horas para fundamentar esa directriz. Es decir, la de escoger primero a los 6 mejores posicionados y luego seleccionar entre ellos a la nueva dirigencia. El tribunal también ordenó modificar aspectos de la convocatoria para asegurar que haya paridad de género. Ojo, esto no le gustó a Porfirio Muñoz Ledo, porque criticó la decisión, ¿no? Él en su cuenta en Twitter dijo que una mayoría autoritaria se impuso a una minoría decente, a lo que añadió que insisten en dar ventaja a los caciques del partido, así lo dijo. ¿Por qué? Bueno, en su Twitter dice, hablan de paridad de género, pero en la pantalla hay 5 magistrados hombres y solo 2 mujeres.
un comentario puntual, ¿no? Esto, por supuesto, con relación a la composición del Tribunal Electoral, ¿no? La crítica no solo llega desde afuera, dentro del propio tribunal ha habido fricciones. El 9 de septiembre, 2 magistrados expresaron su desacuerdo con lo que consideran fue una decisión unilateral y motivada por el presidente, inmotivada por el presidente de la Sala Superior, al aplazar la resolución de algunos asuntos urgentes relacionados con Morena. Según los magistrados, ese tipo de acción puede generar la percepción de que el tribunal está resolviendo de forma estratégica, en lugar de desempeñar lo que es su rol, ¿no? El de un árbitro. Y en eso precisamente coincide Muñoz Ledo, que no está solo, por supuesto, en este desafío político. Está formando dupla con la senadora Citlali Hernández como aspirante, ella a la Secretaría General. Ahora, ¿qué es lo que propone? Vamos a escucharlo en sus propios términos. Porfirio Muñoz Ledo, ponga atención. Tenemos que definir líneas muy claras que lleguen a la gente. Unos quieren un partido del botín. Nosotros un partido para la transformación. Unos quieren un partido de caciques burócratas. Otros queremos un partido de la sociedad. Unos queremos un partido del pueblo y otros quieren un partido del dinero. Unos nos llamamos de izquierda y otros jamás lo han hecho. Prefieren mejor el papel de veletas, de camaleones o de caballos de Troya de la derecha. La propuesta es amplia e implica, sin duda, inclinarse más a la izquierda y promover el debate interno. Porfirio Muñoz Ledo defiende que no se puede ser soldado. De hecho, sus diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, usted las conoce. Aquí ha estado Porfirio Muñoz Ledo con nosotros, ha estado conmigo, hemos hablado en varias ocasiones de cosas en las que él difiere. Ha sido muy claro y no ha tenido problema de hablarlo. No solamente de frente a decisiones que ha hecho el presidente, sino también hacia el interior del legislativo. Él se compromete a polarizar menos. Y esto es muy importante, por supuesto, ¿no? Pero también importante, adelanta una auditoría total de las finanzas del partido. Muy interesante, muy interesante. ¿Por qué una auditoría hacia adentro de Morena? ¿Qué está pasando? ¿Qué le motiva? Bueno, parafraseando sus declaraciones, él señala que afirma, no acusa. Que dice que hay mucha plata, que hay mucho dinero moviéndose ahí adentro. Con esa filosofía aseguró este lunes en entrevista con la revista Proceso que en Morena, y lo voy a citar tal cual, está corriendo mucho dinero, así como se lo dije. Así lo dijo Proceso. Pero cuando se intenta profundizar en esos dichos, por ejemplo, saber dinero de quién o dinero para qué, porque la plata puede estar ahí, el dinero puede estar moviéndose ahí adentro, pero con qué intenciones, con qué intereses, de dónde viene, bueno, ahí ya no entra en detalles, ahí ya no. Sí aclara el motivo por el que, en su opinión, eso estaría ocurriendo. Si lo aclara. Dice que porque las elecciones de 2021 serán las más complejas en la historia de México. Entonces, como que por eso es que el dinero se está moviendo como se está moviendo. Pero de ahí a una auditoría, como por qué, ¿no? Con el antecedente de las declaraciones de Muñoz Ledo a Proceso, hemos llamado esta noche a Alfonso Ramírez Cuéllar. ¿Quién es Alfonso Ramírez Cuéllar? Alfonso Ramírez Cuéllar es el presidente nacional de Morena, del partido del gobierno. Entonces le pedimos su reacción, ¿no? Porque con esto de la auditoría y del dinero que se está moviendo, pues queríamos saber qué pensaba. Pero él dice que no podía informar sobre eso porque no sabe a qué se refiere el diputado, es decir, Porfirio Muñoz Ledo. Que el dinero que recibe el partido son las prerrogativas, pero que le iba a preguntar a Porfirio Muñoz Ledo a qué se refería y que nos daría una respuesta. Nos dijo mañana o pasado. Bueno, licenciado, yo le quiero adelantar que pues lo más seguro, licenciado Alfonso Ramírez Cuéllar, lo más seguro es que ya no lo vayamos a esperar hasta mañana o pasado, porque pues le voy a preguntar de una vez, ¿no? Es mi invitado esta noche y seguramente va a tener una respuesta para usted y para los mexicanos. Vamos con el protagonista. Le doy la bienvenida
a Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal, en vivo desde México, por supuesto también expresidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, don Porfirio? Buenas noches, gracias por estar aquí otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué buen programa, cada vez está mejor. Y qué bueno te digo otra vez que estás hablando de mí. Oiga, muchas gracias por las porras, licenciado Muñoz Ledo. Oiga, antes de entrar en tema, no, es nada más una duda que tengo, ¿no? ¿Usted compró cachito para la rifa del avión? No, porque nunca he jugado a la lotería, jamás, a ningún tipo. Yo tengo muchísimos años de no hacerlo. Porque sí. Nunca me saqué nada y dije, bueno, es un vicio innecesario. Ya, tenía la duda nada más, era así como que dato curioso. ¿Será que Porfirio Muñoz Ledo, yo me preguntaba, compró? Ya me dijo que no está bien. Oiga, déjeme entrar ya en detalle, entonces vamos a entrar en materia. Auditoría al interior de Morena. ¿Por qué considera necesaria una auditoría al interior de Morena? ¿Qué es lo que vio o qué es lo que ve que le hace pensar que es necesaria una auditoría? Y así le responde al actual presidente del partido. Respondo con toda sencillez. He sido presidente de 2 partidos y los he auditado al irme, no al entrar, al irme. El PRI fue responsable de la campaña electoral de López Portillo, en donde las campañas presidenciales entraba mucho dinero, pero no contra nadie, sino para lucirse, empresas, etcétera. Y yo, como soy un republicano, dije al comenzar el cargo que me iría con una auditoría. Tanto el presidente de la República y después el candidato se asombraron. Yo hablé con el presidente, le dije, señor presidente, yo he sido así. Usted sabe que no he tocado un centavo y yo no permito, ni he permitido que nadie bajo mi jurisdicción robe. Entonces, yo voy a auditar el partido. Entonces, lo audité, no me puedo acordar del nombre del auditor, pero había sido recientemente subsecretario de egresos, de gastos del gobierno federal. Y por ser muy estricto se había tenido que ir por alguna razón. Entonces, puse todos los recibos en cajas, en una bodega del partido. Entonces, cuando fue el auditor se quedó sorprendido. Le dije, aquí están todos los gastos que he hecho legalmente. Yo pido auditoría. Bueno, eso es un prurito mío, que no se puede decir. Irregularidades no encontramos. Pero había un hecho que yo no podía controlar. En realidad, muchos de esos gastos de campaña, pues los financiaban los gobernadores o los sindicatos que ponían pues los actos públicos, etcétera. Entonces, yo audité lo que estaba bajo mi jurisdicción. Y cuando fui presidente del PRD, mi sucesor fue Andrés Manuel López Obrador en 96. Y la mujer más afamada y recta de México, tiene una gran fama nacional, doña Ifigenia Martínez, era mi oficial mayor. Entonces, depuramos hasta el último centavo de lo que había hecho. Era muy poco dinero entonces. Luego se multiplicó 10 veces. Entonces, cuando sucedió López Obrador, subió la economista Ifigenia Martínez y le dijo, aquí está todo lo que gastamos. Punto. Le dijo, y aquí está un cheque de 1.236.000 pesos que sobró. Se lo dio en la mano. Ha sido una pasión para mí la rectitud. Y también voy a auditar, claro que cuando termine, yo no estoy amenazando a los que ya estuvieron. Además, yo lo digo con todo corazón, yo no tengo duda de la absoluta honestidad le llamamos la polla, de Alfonso Ramírez Cuellar. Es un luchador social recto, que no tengo pero ni menor duda que es un hombre honesto. Si es necesario, si él me pide la auditoría, la hago, no. Yo le voy a hacer la auditoría sobre mi gestión,
sobre mi gestión para que sea una campaña absolutamente correcta. Por eso mi lema es decencia, congruencia, lealtad. Esa es la parte ideológica y la parte, ¿cómo se llama? Moral. Yo no he afirmado que ninguno de los compañeros lo haga, pero mi propio presidente de mi partido sufrió, y que él te lo explique si le preguntas, la andanada del dinero cuando él quedó de interino y no quisieron reconocer el interinato. Él sabe perfectamente quiénes de los magistrados actuaron mal. Yo vi ayer por televisión y realmente hay una diferencia entre unos y otros. Los vi a cada uno. Hay un sector mayoritario poco confiable y un sector minoritario muy consistente. Yo no voy a hablar de nombres, pero así pasa en todas las organizaciones. Bueno, sí, eso pasa en todos lados, diputado. Déjeme marcar una pausa, regresamos para hablar de algo que hay quienes le echan en cara y que, retomando sus propias palabras, ¿no? Como dice, que hay quienes prefieren ser veleta, ¿no? Que yo también defino a muchos políticos como político veleta, se mueven para donde se mueve el viento, o sea, donde más les conviene. Entonces dicen, pero ¿cómo va a decir eso Porfirio Muñoz Ledo si él estuvo en el PRI, si él estuvo en el PRD y ahora está en Morena, ha estado en todos lados? Y él no puede ser un propio caballo de Troya dentro de Morena, de la derecha. ¿Cómo Porfirio Muñoz Ledo nos va a decir eso cuando ha estado en el PRI, en el PRD y ahora en Morena? Me da su respuesta después de la pausa, si me permite, diputado, y ya regresamos en un momento. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, la etiqueta es Conclu Porfirio, el hashtag Conclu Porfirio. Ya vengo. Estamos de regreso con el diputado federal por Morena y expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, en vivo desde México. Don Porfirio, ahí le va esta, que le decía yo antes de ir a la pausa, ¿no? De quienes lo critican por supuestamente decir, bueno, por usted decir que los políticos veleta y el caballo de Troya de la derecha, y dicen, pero espérame, si Muñoz Ledo fue presidente del PRI, fue presidente del PRD, pero se la aventó directo, se la aventó Gibran Ramírez, que usted sabe quién es un aspirante también a la dirigencia nacional. Dijo en Twitter, sacó el spot publicitario, ¿no? Donde usted sale con López Portillo y con Vicente Fox durante los mandatos de cada uno. Y entonces dijo que hacía un llamado a derrotar el pacto de las burocracias, el de los padrinos y las deslealtades, el de los que mudan la piel a conveniencia. Obviamente es campaña, ¿no? Pero como que le aventó directo a usted. ¿Qué responde a quienes lo ven así y estarían de acuerdo con Gibran Ramírez? Con mucho gusto. Es una corriente histórica que tiene en cada momento sus pasos. No le estoy contestando a nadie porque no he leído esa acusación. Las cosas son así. Nosotros rompimos con el partido oficial en 1986. ¿Quiénes? Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia, de la que ya hablé, y yo fundamentalmente. Y creamos el ¿por qué? Porque el PRI no aceptó la competencia interna. El PRI había funcionado por dedazo. Tú me preguntarás, ¿así funcionaste tú cuando eras presidente del PRI? Y te diré, el candidato era candidato único. Entonces no teníamos problema de selección de candidatos y tratamos de meter intelectuales, un gran poeta que ya murió por Tabasco, gentes nuevas, gentes de gran definición y de mucho mayor cultura política, no peones. Entonces, ese es el primer momento. Pero el gobierno, el PRI, no aceptó la corriente democrática y nos expulsaron del PRI. Entonces, la corriente se transformó en Frente Democrático Nacional. ¿Quiénes estuvieron con nosotros? Partidos que habían sido más o menos satélites del gobierno, pero que les pareció mucho mejor no propuesta, porque aquí tenían libertad y ya estaban sometidos. Así ganamos la presidencia de la República en 88. Se hizo un enorme fraude, el más grande fraude de la historia de México,
que está documentado. Después quisimos abrir las urnas en la Cámara, cuando ya llegamos ahí, pero las quemaron. Y quemaron el Congreso, quiero decirte. Así fue de ese tamaño. Bueno, en el camino de la elección presidencial, el otro candidato de izquierda, el gran luchador Eberto Castillo, declinó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Y al declinar, los partidos que lo apoyaban, el Partido Mexicano Socialista, que a su vez era la fusión de varios partidos, se vinieron con nosotros. Es decir, un problema de atracción de todas las facciones y grupos que existían, un problema de acumulación. Jamás la izquierda en la historia contemporánea de México había tenido esa fuerza. Por eso ganamos las elecciones. Después de ahí, nosotros formamos el frente, formamos el nuevo partido que fue el PRD. A mí me tocó ser secretario de organización primero y luego el encargado de dirigir los documentos básicos. La plataforma del PRD se formó en 1 año y medio de trabajo diario, ¿sí? Desde la madrugada, porque se consultó a todos, unos grupos incluso, lo digo no con pena, sino al contrario con orgullo, eran movimientos clandestinos, ¿sí? Eran como el M-19. Entonces, los metimos al sistema político, en vez de estar en las mazmorras, los pasamos a la Cámara de Diputados. Fue una manera importante, por eso no nos estorbaron, de estabilizar el país y que las funciones democráticas fueran tales. En este camino, a mí me tocó desde el 94 estar presente en toda la transformación electoral del país. Nosotros creamos el IFE, luego se fundó el INE muchos años después, pero la legislación electoral mexicana se modificó varias veces hasta que puede ser ya casi plenamente democrático. Bueno, después de eso yo formé un movimiento, no una corriente, que se llamó la Nueva República, porque mi posición era que nos fuéramos a fondo, que hiciéramos reformas importantes a la Constitución, que no funcionaron. ¿Por qué la alianza con Vicente Fox? Él y yo fuimos candidatos al gobierno de Guanajuato. Nos la robaron y nosotros nos fuimos a la calle. Él andaba, un día se acostó en el aeropuerto con mucha gente acostado y yo me subí al sitio histórico de México de la Independencia, la Alhóndiga de Granaditas. Entré por el museo y ahí estaba simbólicamente. Cuando nos llamó el gobierno, secretario de Gobernación me dijo, ¿es cierto? Le dije, es cierto. No va a haber vuelos porque Vicente está ahí. Y aquí yo estoy en un lugar simbólico. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Porque el PRD se vino agachando y no quería encabezar una, ¿cómo se llama?, alternancia en el poder. La alternancia en el poder la logramos con Fox, no hacia la izquierda, pero sí regulada por nosotros. Ahí cumplió su palabra e hicimos el gran proyecto de la reforma en el Estado mexicano, que aquí está publicado, con el mismo objetivo. ¿Entiendes que estoy con el mismo objetivo, con los instrumentos posibles, que al mismo tiempo son viables y por los que puedo tener una relación respetuosa? Entonces, en el camino, pues yo fui candidato al Senado por 3 partidos, el ingeniero Cárdenas por 6, ¿entiendes? Entonces, es una transformación del sistema político. Y después vino Morena. Morena no era partido, era un movimiento. Entonces, la parte que quedaba, porque Andrés Manuel López Obrador me sucedió en la presidencia del partido. Entonces, vino una nueva explosión del movimiento. Pero es el mismo. Según las circunstancias va tomando nombre. El día que Andrés Manuel López Obrador
ganó las elecciones. Fue la segunda alternancia, pero la alternancia verdadera. No nada más fue que se quita un presidente y llega uno de otro partido. Eso sí fue un gran avance. Primera vez en la historia de México, o Fox sí fue, en que no ganó el partido del gobierno. En la historia de México, desde que se formó la República. Entonces fue una hazaña. Eso nos permitió empezar la reforma del Estado y completar la reforma electoral. Después vino Andrés Manuel, que era un líder regional muy poderoso, cuando yo estaba en el partido. Te digo que él fue electo presidente del partido después de mí. Pero era mucho más grande el movimiento que lo que era el partido. Entonces decidimos, porque el partido también se cindió, no digo que buenos y malos, pero nuestra misma corriente, dijo ese día Andrés Manuel López Obrador, nosotros venimos del 86, licenciado. Esta es la conclusión de lo que habíamos soñado. Así te lo digo en una frase. Ahí tengo la fotografía con video. Ahora, ¿qué pasó? Que en este momento, el movimiento no tenía ya partido porque el PRD se dividió. Entonces, a mí tuvimos bastantes votos, pero mucho menos de los que merecía el movimiento. Fueron 27 exactamente diputados. Y yo me quedé como coordinador de los diputados del movimiento. Entonces, eso, ahora, ¿qué nos ha faltado? Que ha sido mucho movimiento y poco partido. En el 12 registramos los estatutos de Morena. Ahora, ¿qué pensamos hacer? Darle más estructura y organización a todo esto que venimos haciendo. Para mí, oiga, diputado, historia, como hoja de vida, pues es la culminación de lo que he hecho. Yo no me he pasado de un lugar a otro. Déjeme. Una dirigencia política que va mutando hasta encontrar una organización sólida. Un repaso histórico del diputado Porfirio Muñoz Ledo, por supuesto, de la historia política de México. Muy interesante, muy interesante. Y la respuesta concreta, porque además, bueno, ahí viene toda la explicación del por qué viene de acá y termina ahora en Morena. Yo tengo que hacer una pausa, no quiero terminar la conversación. Regreso, me queda muy poco tiempo y lo voy de una vez a decir que me explique cuál es la pelea con el tribunal, hombre. El tema de los caciques del partido, la equidad de género. Yo no creo que usted esté en contra de la equidad de género. Pero me dice, después de la pausa, regreso con usted, que ya me queda poco tiempo. Estamos de regreso con Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena. Me queda muy poco tiempo, diputado, pero quiero tratar de resumir. A ver, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México cambió o modificó la convocatoria para renovar la dirigencia del partido. Al mismo tiempo, ordenó incluir la equidad de género. Y a usted como que no le cayó bien, pero queremos entender si fue por el tema de la equidad de género o cuando habla de que buscan beneficiar a los caciques del partido. ¿Y quiénes serían los caciques? ¿Y qué me dice de la equidad de género? ¿Está de acuerdo, no? Bueno, te contesto. Primero, considero justificadamente un poco espurio al Tribunal Electoral de la Federación. En el proceso democrático nosotros habíamos creado un tribunal autónomo. Todos los ministros de este tribunal fueron nombrados en la época del PRI, es decir, en la época de Enrique Peña Nieto. Solamente uno nombró después. Mi juicio sobre todo lo que han hecho es que, están muy inclinados al poder, cualquiera que sea, por razones económicas o lo que tú quieras. Afirmo, solo considero a 2 de los miembros del tribunal que actúen democráticamente. 3, bueno, se salvan, pero la cúpula, pues la considero podrida, perdón. Son juicios que puedo demostrar. Segundo, el tema de equidad de género. El tribunal ordena al INE que asegure la equidad de género. Pero al mismo tiempo, la elección del partido de Morena es lo que está en juego. Entonces, 2 consideraciones. Por un lado, el orden de equidad de género. Bueno, nosotros somos los
nos postulamos un hombre y una mujer, la compañera senadora sí, Hernández. Pero ¿cómo si tú vas a preguntar por teléfono, por una encuesta, puedes hacer equidad de género? No sé si me explico. En la lista somos más o menos, en una, para presidente, somos 7-3. Y para secretario general es 8-2. Es decir, están postulados mucho más hombres que mujeres. Entonces, ¿cómo se hace ese empate? Lo que se llama problema técnico. Es lo que estamos discutiendo. Si lo ordena, se tiene que cumplir. Pero ¿cómo lo va a hacer el INE? El INE se encerró ayer y va a estar 72 horas reunido el Consejo para ir al reto que significa es una elección por encuesta y asegurar la paridad de género. No te digo ahorita en qué soluciones he pensado. Eso es un primer problema. El segundo es jurídico y muy grave. Estas encuestas que ordena el tribunal no tienen capacidad ni facultad del INE para encuestar. Entonces, ¿qué va a hacer? No le queda otra solución que contratar empresas privadas para que definan, tomando la media. Esto, esto presenta un problema jurídico mayor que puede volverse político. ¿Por qué? Porque se le da a 3 empresas, una respetable, otra regular, otra peor, que hacen también a sus clientes. Entonces, ellos... Oiga, diputado. Palabra en las elecciones del partido. Lo que digan las empresas... Oiga, diputado. Eso es. Dime. Sí, entiendo la idea final en torno a esto. Gracias. Me tengo que despedir, diputado. El tiempo de televisión es cruel y me sacan del aire, pero ya sabe, siempre tenemos mucho más que hablar usted y yo. Le mando saludo, me da gusto verlo bien y bueno, pues al pendiente a ver cómo va esa candidatura. Muchas gracias, diputado. Como siempre, mucho afecto y amistad. Igualmente, muy amable. El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo en vivo desde México me acompañó. Hago una pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana, gracias, buenas noches.